Mobbing laboral, episodio 426. Iniciando el mes de marzo, vamos a hablar de los especialistas a nivel mundial y también voy a hacer la presentación del proyecto fundacional que tiene el trabajo que vengo realizando desde 2019. A partir de 2023 tengo un blog en la web en el que comparto mucha información sobre el mobbing laboral y donde podés encontrar demasiadas indicaciones, características y explicaciones que yo he ido tratando de hacerlo en los episodios, pero bueno, es mejor que vos lo investigues. El blog se llama mobbinglaboral.wordpress.com, es de mi autoría, y ahí expongo también información y todo lo que tengo sobre los especialistas a nivel internacional, comenzando desde Heinz Lyman mismo. Pero acá tengo un caso con el que recién me empecé a tutear en el día de ayer, que es la especialista española Marina Parés Soliva, que es de Barcelona, y aparentemente lleva más de 20 años en el estudio, pero no encuentro su perfil por ningún lado. No sé de ella, porque es raro que no haya registro en el presente. Pero desde el año 2000, y a consecuencia de haber sufrido ella misma acoso moral en el trabajo, desarrolló de forma voluntaria y altruista una tarea importante dentro del movimiento anti-mobbing. Es destacable su contribución en la difusión del fenómeno, básicamente a través de su página web acosomoral.org, que lo comenzó en el año 2000. Fabuloso, es como una de las adelantadas. Bien, y en su sitio web encontré un dossier, una conferencia magistral que ella brindó en un congreso en Campeche, México, en el año 2005. ¿Sabes qué? Leo ese documento de unas 50 páginas, ¿bien? Me lo estudié, me fascinó, me parece maravilloso lo que enseña y proyecta, y me quedo con la del 6 al 11 de noviembre de 2005, o sea, 10 años antes que yo comienza a trabajar en el aeropuerto de Bariloche, ¿no? Pero en esa conferencia magistral del 13º Coloquio Internacional de Antropología Física en Campeche, México, la doctora es como si estuviera contando cómo se dio la historia del mobbing laboral en Bariloche. Es impresionante. La descripción que hace, porque bueno, es una alta estudiante, ¿sí? Muy capacitada, y sobre la que tengo que hacer precisiones y espero que este episodio me alcance. El gang del acoso es el tema de la conferencia que se tituló Mobbing, conociendo al grupo acosador desde la antropología. Vos imaginate que yo llegué, viste, a la rampa del aeropuerto y digo, muchachos, ¿saben qué? Me leí un artículo científico de antropología y lo que ustedes están haciendo se llama mobbing. Ella lo define el gang del acoso. Y hablando de acoso moral, y ahí es donde yo discrepo, para mí acoso moral no es mobbing. Ya voy a llegar a eso y te vas a sorprender del descubrimiento que es de mi propia cosecha, mi investigación personal, aparte de la vivencia, ¿no? El gang del acoso, ella señala que no podemos hablar de mobbing cuando no hay un grupo confabulado en contra de una persona. Pero ella le llama acoso moral, acoso psicológico, mobbing, y le da varias definiciones. Psicoterror también habla en varias oportunidades. Pero el gang del acoso se refiere a esa horda que decide arremeter en contra de una persona, de la dignidad de un trabajador, que por lo general es uno brillante, ¿sí? Uno que está fuera del alcance del cotorreo, y por eso necesitan confabularse para liquidarlo, porque son tan cobardes que uno por uno no se atreven a enfrentarlo. Por eso hacen un gang, le llama Marina, y Marcelo Javier Payalev le llama mafia. ¿Por qué le llamo mafia? Porque la palabra mobbing deriva del verbo inglés mob, que significa asediar, arrinconar, aminalar en banda. Y también el sustantivo mob, esto ya lo he contado en otros episodios, se utiliza de forma coloquial para referirse a una mafia, a gente, viste, que no anda en buenos propósitos. Bien, ahora, Marina define en su espectacular artículo cuál es el mecanismo del gang del acoso, y descubro por primera vez en los estudios lo que a mí me pasó en el aeropuerto, porque hay un instigador principal con el síndrome Mía. Ya voy a llegar en algún episodio al síndrome Mía. Pero ese instigador es el que aúna alrededor de sí a los demás con la intención de hacer mierda a un trabajador que al principio no entiende nada. ¿Qué les pasa? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa acá? ¿Qué comieron? ¿Viste? Y desde lo antropológico se aborda el asunto de los ritos, el rito iniciático de cómo una mafia inicia a un nuevo integrante para que arremeta en contra de la víctima, y cuál es el rito también de continuidad. Es bastante extenso el artículo, pero me quedo con muchas definiciones para seguir compartiendo. Habla demasiado bien, con descripciones muy puntuales sobre los psicópatas,
habla muy bien sobre los tipos de personalidad que conforman la mafia, que son el psicópata, el sociópata y el paranoico. Al paranoico lo define como el envidioso del clan, ¿viste? Ese que se jacta en destruir al otro porque no soporta el brillo que tiene esa persona. También dentro del estudio habla de cómo el gang de la cosa, porque vos decís, ¿cómo puede haber gente tan maldadosa y que la conciencia lo deje dormir tranquilo? Bueno, hay un proceso en el que el gang del acoso entra en una negación de lo que ocurre, en una racionalización de la victimización del chivo expiatorio, en una justificación de por qué maltratan, le encuentran, ¿viste? Ellos, y después lo más lindo es el de la fabulación, ¿viste? Peligroso para la seguridad operacional. Bien, el estudio de Marina Párez Oliva me hizo recapitular varios aspectos, a mí en lo personal, de la psicología de masas y análisis del yo, sobre lo que tengo que también hacer algunas definiciones en episodios. Este es el estudio de Sigmund Freud, pero que es un artículo crítico el de Sigmund Freud sobre la obra de Gustave Le Bon. No sé si lo habrás leído, el libro sobre la psicología de masas. Entonces, a partir de toda esta información, vos imaginate, ¿no? Todas aquellas personas que buscan líderes a los que reverenciar con tal de tener la protección de alguien que parece superior, aceptan cualquier menoscabo, es una de las definiciones de uno de los escritores referidos en la obra de Marina Párez Oliva. Entre otras de las grandes definiciones, mirá lo que dice. La adscripción a un gang de acoso va a indicar que esa persona tiene un cierto grado de alteración de la personalidad, o sea, el que agrede, cualquiera de ellos, y que sin estos rasgos no podría en modo alguno aguantar la persistencia constante de agresión a la víctima, porque hay que tener una cierta podredumbre moral interna para seguir perteneciendo a un gang de acoso. ¿Bien? Marina me sorprendió también porque utiliza definiciones bastante similares a las que yo he hecho categóricas en mis episodios. Habla de infernal el mecanismo y se refiere, en esta cita que acabo de dar, de podredumbre moral de gente que perdió ya la brújula de todo lo que es sensato. A la mayoría de los seres humanos, dice Marina, nos disgusta haber dañado a otra persona, llevados por esporádicas situaciones de descontrol emocional. Pero en los casos de hostigamiento estamos frente a actuaciones repetitivas y reiteradas de violencia dirigidas hacia un blanco, llevadas a cabo por personalidades psicopáticas, sociopáticas y paranoicas. Por ese motivo no hay compasión hacia la víctima y esto explica la hazaña con que es perseguida. O sea, esta pertenencia a una mafia no es una casualidad. Y no es un delirio que se me ocurrió a mí porque perdí mi trabajo y quiero justificar de alguna manera cómo hacer para reclamar, ¿viste? No. La antropología, el estudio del hombre, te da la pauta de cómo puede llegar a funcionar un entorno donde hay personalidades con rasgos primitivos, donde hay gente con un delirio mental, porque habla también de la falta de sensatez de esas personas. El psicópata es un trastornado mental. No hay discusión sobre eso. Es muy buena la referencia y quiero invitarte a que sigas participando en los episodios porque vamos a hablar de cómo funciona este antro putrefacto de gente sin códigos que se une en torno a un instigador para demoler y destruir a otro asalariado, al que atacan en pato.